precarización de los derechos laborales. Publicó esto Morales Solá y a partir de ahí el Senado no quiso saber más nada con este tema, lo cual además deja muy claro qué es lo que se intenta preservar. Se intenta preservar el escrutinio por parte de una prensa independiente de actos de estas características. El gobierno que sucedió al de la Rúa, el del presidente fugaz Rodríguez Sá, también firmó el proyecto y lo firmó en cámara, donde una transmisión de televisión en un programa que yo conducía, firmó el proyecto, el país entero vio cómo firmaba el proyecto. Ese gobierno duró una semana. El gobierno interino del senador Duhalde, que estuvo a cargo del Poder Ejecutivo unos meses, tomó el tema también, hizo todo el recorrido de investigar el caso con su ministro de Justicia, hasta que nos presentó a nosotros el proyecto que estaba dispuesto a mandar al Senado, que era el mismo con una salvedad: solo beneficiaba a periodistas, no a el resto de los ciudadanos. Y nosotros no lo aceptamos, porque no se trata de consagrar un privilegio para una categoría especial de personas, sino de garantizar el ejercicio de un derecho para todos los ciudadanos. Finalmente, bueno, el gobierno del presidente Kirchner prometió hacerlo y no cumplió, no lo hizo, y el gobierno de la presidenta Cristina Fernández sí lo hizo, pero no como parte de este caso, sino como parte de otro caso en el que el CELS y CEGIL patrocinaron, y la DC patrocinaron al periodista Eduardo Kimmel, que fue el único condenado por la masacre de los sacerdotes palotinos durante la dictadura, no porque él haya intervenido en la masacre, sino porque la investigó y un juez se ofendió por lo que él dijo en su libro. Nosotros participamos en la elaboración del proyecto y la Presidenta finalmente decidió enviarlo al Congreso, y la semana pasada ha tenido media sanción de el Congreso, pero el proyecto que mandó el Ejecutivo soluciona únicamente el tema de la responsabilidad penal, despenaliza, pero no incluye la parte del proyecto que nosotros habíamos elaborado de acuerdo con el fallo de la Corte Interamericana sobre la parte civil. Entonces, nosotros entendemos que la solución de este caso y de aquel caso requiere, digamos, de un proyecto de ley que solucione en forma definitiva este tema, lo cual por otra parte ya hay, digamos, tanto en resoluciones del sistema interamericano como de la propia Corte Suprema de Justicia de la Argentina, un consenso muy claro en ese sentido. Lo que pasa es que mientras se sigan abriendo los procesos, se sigue sometiendo a las personas, digamos, a una situación de violación de los derechos tanto del artículo 8 como del artículo 13, y por eso creemos que en este proceso, en este caso, es imprescindible que finalmente se produzca el informe de fondo, porque además en la experiencia del caso Kimmel vimos claramente todas las oportunidades que hubo mientras se sustanció el procedimiento en esta instancia fueron desaprovechadas una y otra vez por el gobierno. En cambio, cuando llegó a la instancia de la Corte y finalmente se produjo esa decisión de la Corte Interamericana, las cosas empezaron a moverse, y creemos que lo mismo va a ocurrir en este caso. Entonces, formalmente sobre la petición lo va a hacer Damián Loretti. Gracias, señora Presidenta. Comisión, sí quería señalar un aspecto más que no está incluido en el caso, pero sí en el contexto, que es la detención de un periodista en la provincia de Entre Ríos por un caso de reincidencia en la comisión de delitos de injurias, razón por la cual la sanción rápida del proyecto de ley al cual hizo mención recién Horacio Berbisky solucionaría, entendemos, de modo contundente la situación de un periodista que hoy está procesado, que hoy está condenado y preso
con un pedido de excarcelación rechazado por la justicia de Entre Ríos, que es el caso de Raúl Marclay. Si bien está más o menos claro cuál sería la incidencia del proyecto y cuál es la doctrina del sistema respecto a las sanciones penales en materia de noticias o opiniones sobre funcionarios públicos, también queríamos enfatizar que en el caso de las sátiras tiene enorme relevancia aquello que puede resolver el sistema, porque no hay, sacando algunas raras excepciones, modelos comparados de jurisprudencia en materia de resolución de sátiras o de parodias respecto a funcionarios públicos o personas de reconocimiento público. Creemos que es una instancia que debe ser aprovechada para marcar efectivamente cuál es el correcto alcance del 13.1, que también debe involucrar expresiones humorísticas que por supuesto están basadas, como todas las caricaturas, en exageraciones o deformaciones, situaciones personales, contingencias o apellidos. En ese plano también es de suma relevancia recalcar que el fallo de la Corte Suprema, que castiga a Canal 13, a Maitena Buranarena y a nuestra víctima que patrocinamos, que es Gabriela Acher, quien desconocía la existencia del juez, aclaro, habla de un acto imprudente, es decir, no de un acto intencionado en términos de ofensa, lo cual para la dilucidación del caso, insisto, reconocida por la propia Corte Suprema de Justicia en la Argentina, fue un acto imprudente, no malicioso, por tanto. En términos concretos, citaría, además de un caso muy conocido, es el caso Falwell en Estados Unidos, un caso de enero del 2007 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Austria, en el cual da relevancia a la intervención de artistas en casos de caricaturas o parodias, y es sabido que nuestra Corte Interamericana considera que el resto de la jurisprudencia en materia de libertad de expresión actúa como piso para las resoluciones de nuestro sistema, en tanto, también en palabras de la Corte, es el más generoso en términos de reconocimiento de la libertad de expresión. De tal modo, nosotros vamos a instar la adopción de parte de la Comisión Interamericana del informe de fondo y seguir adelante con el proceso, con la respectiva demanda, dejando también en claro, tenemos mandato de nuestros representados para instar esta acción con las debidas reparaciones por las violaciones de sus derechos humanos sufridas. En materia de, insisto, el sometimiento en el caso, que también trae otra complejidad sobre la resolución de la Corte, en el caso de Berbisky, sobre cuál es el alcance de una segunda publicación, y si eso implica la interrupción del plazo de prescripción, lo cual es grave atendiendo a que, a partir de la aparición de una página web, una sola impresión podría implicar que una acción civil o penal en materia de libertad de expresión no prescribiera nunca, como el caso que Tomás Sanz figura efectivamente como condenado en un juicio por injurias, como que Gabriela Acher ha sido sometida a un juicio civil con una condena por $30.000 para la época de su sanción. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los peticionarios. Vamos a darle la palabra a la ministra Fernández. Muchas gracias, señora presidenta. Nuevamente quisiéramos agradecer a la ilustre comisión por la invitación a participar de esta audiencia y a los peticionarios por su presentación. Señora presidenta, como esta ilustre comisión conoce, desde el mismo inicio del trámite de la petición, el Estado y los peticionarios convinieron abrir un espacio de diálogo tendiente a explorar la posibilidad de una solución amistosa que tramitó desde el 99 hasta el año 2003. Dicho proceso tuvo como objeto propiciar una reforma normativa fundada en la introducción a la legislación interna de la doctrina de la real malicia sobre la base del proyecto elaborado por los entonces senadores Yoma y Genut. Sin embargo, atento a la falta de avances concretos en la materia, la parte peticionaria resolvió, en febrero del 2003, retirarse del proyecto de solución amistosa y, en consecuencia, valorando los méritos del caso en materia de admisibilidad, esta ilustre comisión adoptó el informe 3 del año 2004. No obstante ello, desde el Estado argentino se continuó trabajando en distintas iniciativas tendientes a implementar una reforma normativa en materia de libertad de expresión,
más allá de que en el ámbito